Ok, vamos iniciando. Buen día a todos. ¿Cómo vamos? ¿Todos tranquilos? Ok. Bueno, vamos iniciando hoy. Hoy damos ya, ponemos la primera clase de la unidad 2, iniciando también ya el mes de marzo, esperando que este sea un mes productivo. Este va a ser un mes un poco más cargado, creo que de tareas el anterior. Así que espero que vayan avanzando un poco en todo lo que vamos desarrollando. El día de hoy vamos a iniciar viendo el tema número 4, ¿verdad? Ya vimos todo el tema de organización del cuerpo, vimos el nivel químico, vimos la célula. Ahora corresponde entonces ver el elemento del sistema. Así que vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Vamos a tratar de trabajar. Bueno, también, por cierto, recibieron el correo electrónico donde hago el cambio oficial ya del enlace, porque estoy utilizando mi cuenta personal porque la universidad no sé qué está pasando con el tema de las reservas. Y toda la semana pasada y toda esta semana tampoco pude continuar en esta línea. Así que este va a ser el enlace ahora oficial de la clase. Incluso ya lo cambié en el campus. Así que iniciemos entonces por acá y vamos apagando si quieren sus cámaras. Solo me confirman si están viendo pantalla completa. Sí, licenciado. Perfecto. Ok. Entonces, el tema del día de hoy que vamos a iniciar es el sistema nervioso. Vamos a estar jugando un poquito en la situación con los dos capítulos que ustedes ven, que es el capítulo número 9 de Biopsicología de Pinel y también el capítulo número 12 de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora. Así que vamos a ir iniciando por acá. Las primeras diapositivas son sobre todo de un poco de refrescamiento, porque esta información ustedes ya la han visto en psicología general. Sin embargo, creo que en psicología general ustedes la vieron de manera muy, muy superficial, así que pretendo que podamos cambiar un poco esta situación al respecto. Entonces, iniciemos vamos a iniciar de lo que ya conocemos, desde los puntos más importantes que nosotros hemos visto, pero también voy a enfocarme mucho en el proceso de cómo se forma el sistema nervioso. Eso es algo que ustedes en definitiva no vieron en psicología general, a menos que hayan tenido un profesor así como muy detallista. Entonces, ubiquémonos un poquito en estos términos de dónde se ubica entonces el sistema nervioso. Sabemos que tiene dos grandes divisiones, cuál es el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, sabemos también que se divide en dos aspectos o dos componentes importantes, que es el encéfalo y la médula espinal, la cual vemos a continuación, ¿verdad? Ustedes ya saben que el encéfalo es todo lo que se encuentra protegido por el cráneo, por las meninges, también vamos a ver eso un poquito. Y la médula espinal es aquella que se extiende a través de la columna vertebral. Por otra parte, en el sistema nervioso periférico sabemos que también se divide en dos elementos y dos componentes importantes, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Lo pueden encontrar como cualquiera de estos dos. A su vez, también debemos de entender que cada uno de los sistemas nerviosos periféricos, tanto el somático como el autónomo o el neurovegetativo, tiene nervios aferentes y eferentes. Recordando los términos, aferente es muy sencillo. Quiero que ustedes piensen en el prefijo a,
¿sí? Como por ejemplo, acercarse, aproximarse, avanzar. Esos verbos van hacia lo que ustedes están pensando, de movilizarse. Y en este sentido, los nervios aferentes son los que van desde todo el resto del cuerpo hacia el encéfalo. A diferencia, el eferente, así como expulsar, va a ir acompañado entonces desde el encéfalo hacia el resto del cuerpo. ¿Okay? También tenemos que el sistema nervioso somático y el neurovegetativo el somático se va a hacer cargo del ambiente externo. ¿A qué nos referimos con esto? Va a responder hacia los estímulos que vienen de afuera. Y por otra parte, el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo es el encargado del medio ambiente interno. Eso quiere decir, si ustedes recuerdan, hay dos divisiones, que es la división simpática y la parasimpática, que vamos a ver a continuación, que se van a encargar entonces de ajustar al cuerpo a las demandas del medio ambiente, como lo podemos ver en la siguiente presentación. Recordemos que el sistema parasimpático se encarga del proceso de relajación del cuerpo y el sistema simpático, lo opuesto entonces de la activación del cuerpo. En este sentido entonces debemos de comprender de que el sistema parasimpático nos va a ayudar y tiene una influencia en todos los órganos para poder comprender un poco cómo funcionan estos elementos y son mensajes que se envían desde el cerebro hacia cada uno de los órganos, algunos de los órganos más importantes, como por ejemplo, piensen en el caso de la típica reacción de lucha o huida, o en inglés que se conoce como fight or flight. Entonces, en el caso del sistema parasimpático, va a estar encargado entonces de este proceso de relajación, lo que pasa posterior a esto. Como por ejemplo, la contracción de las pupilas nos va a ayudar, por ejemplo, a relajarnos un poco más, la salivación se estimula. Eso quiere decir que el sistema digestivo está funcionando con mucha mayor prontitud, hay deseos de comer. ¿Les ha pasado que cuando ustedes están tan apretados en hacer algo o están con una línea, con un límite para hacer la entrega de una tarea, nadie piensa en comer, nadie piensa en suplir otras necesidades básicas, sino en lo que estamos enfrentándonos en ese momento? ¿Les ha pasado esto? Sí, ¿O se han vuelto conscientes? sí. Entonces, esta situación está asociado entonces al proceso de ralentizar los órganos. Como por ejemplo, en el caso ya les comentaba que el estómago va a ser estimulado, en el caso del páncreas va a haber una inhibición de la liberación de glucosa, eso quiere decir que en lugar de estar consumiendo glucosa, más bien pasa lo opuesto, que es el proceso de captación y lo que vimos en el capítulo anterior, que era el proceso de la gluconeogénesis, que era formar estas nuevas estructuras en adiposo o en glucógeno que se almacena a nivel muscular o hepático. En el caso de todo el intestino grueso y delgado, puede aparecer la estimulación de estos elementos, así como en el caso de las gónadas pueden aparecer entonces la relajación de dichos elementos y que puede entonces procurar o conciliar la oportunidad de contraer entonces actividad sexual. En el caso del sistema simpático es obviamente lo opuesto, se dilata la pupila para permitir mayor entrada de información, la salivación
se inhibe. Eso quiere decir que en algún momento cuando ustedes han sentido que se quedan sin, como con la boca seca, es porque el sistema simpático está operando muy fuerte. Pueden subir las pulsaciones. En el caso de la inhibición de la actividad estomacal va a bajar. Aquí, como el cuerpo percibe que vamos a necesitar de actividad, vamos a necesitar actividad física y responder a muchas de estas situaciones, puede estimular la liberación de glucosa. También se puede inhibir, por otra parte, se puede inhibir la actividad intestinal. Probablemente no se tenga ningún tipo de ningún tipo de reacción en este término digestivo. No se siente hambre, no hay como esta respuesta en el cuerpo. Así que esto lo podemos comprender que estos son las ramificaciones de nuestro sistema nervioso hacia el sistema simpático y parasimpático. Pero algo interesante que les quiero comentar es que nuestro cuerpo, todos los nervios, la mayoría de estos nervios nacen de la médula espinal. ¿Sí? Al nacer de la médula espinal, todos tienen una ramificación en el resto del cuerpo, pero obviamente también el encéfalo. Sin embargo, hay lo que les quiero presentar a continuación, que son los 12 pares de nervios craneales. Estos 12 pares de nervios craneales los vamos a ver, hoy se los voy a presentar como rápidamente, pero lo vamos a ver en la próxima unidad, en la unidad 3, lo vamos a ver con mucho mayor énfasis. En el caso de los pares de nervios craneales, es importante el proceso de alineación, el por qué se habla de pares, es porque el individuo, entonces, recordemos que tenemos dos hemisferios. Al tener dos hemisferios, no es que uno se aloje en cada lado, sino que todos estos elementos tienen entradas sensoriales, eso quiere decir de los sentidos. Como por ejemplo el par craneal olfativo, ¿sí? El cual tiene entonces como entrada principal obviamente nuestra nariz, o en el caso del segundo par, que es el par óptico, obviamente la entrada, nuestra fuente de entrada son los ojos. También en el caso del par 3, 4 y 5, que es el motor ocular común, el par craneal patético y el motor ocular externo, que están encargados de los procesos y de los ajustes que tiene nuestro ojo hacia el medio. En el caso del quinto par nervio craneal, que es el trigémino, está asociado con los cambios que nosotros podemos tener en nuestros músculos de la frente. En el caso también del par craneal 7, se encarga del elemento facial, que es casi como toda la parte frontal de nuestra cara. En el caso del par craneal número 8, es el estato acústico, que tiene que ver tanto con el proceso de audición y con el proceso de generar sonido y poder escuchar nuestro propio sonido. También en el caso del par craneal número 9, que es el glosofaringeo, tiene que ver ya con el proceso de deglución de la comida, así como el hipogloso, que es el par número 12, que ustedes ven por acá, que se encarga de los procesos de alimentación, gusto, entre otras cosas. Y en el caso también del par craneal número 11, que es el espinal accesorio, que es el que tiene una comunicación directa de la columna vertebral con el encéfalo. ¿Y por qué les dejé el último, que es el nervio vago? ¿Por qué lo dejé de último? Porque resulta que el nervio vago tiene una conexión directa entre nuestro sistema digestivo y nuestro cerebro. Y es muy interesante, incluso la mayoría de autores y de investigaciones ahora se están enfocando muchísimo en estudiar esto. Por ejemplo,
A mí me pareció muy interesante cuando las personas empezaron a hablar acerca de esta temática, que empezaron a ver que incluso en el caso del nervio vago y la conexión que tiene directa con el sistema digestivo, se pudo encontrar mucha mayor presencia de neuronas que en el caso del mismo cerebro. Es bien interesante esto porque realmente nos permite a nosotros que podamos entender que hay una conexión directa entre lo que nosotros comemos y entre nuestros alimentos, los nutrientes y la información que nosotros podemos tener y el impacto directo que tiene nuestro estado de ánimo. ¿Alguna vez habían escuchado algo acerca de esto? Nada, licenciado. No. Una vez, pero recuerdo poco, casi nada. Piensen por un segundo, por ejemplo, ¿qué tipo de comida, cuando usted ingiere esta comida, qué tipo de comida es la que usted le hace sentir, por ejemplo, enérgico? Cuando comemos azúcar. Azúcar. Tomamos jugo. Y vamos a ver directamente el impacto que tiene la glucosa e incluso el impacto que tiene directamente con el proceso de romper la barrera hematoencefálica, que ahora vamos a ver. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos alimentos que son muy altos en glucosa, o sea, que son muy azucarados, o una fruta, por ejemplo, ¿les ha pasado que al ratito de comer la fruta o al ratito al comer, se comió un pan dulce ahorita en la mañana con café, al ratito anda buscando algo más? ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Y entonces eso es porque nuestro sistema digestivo es muy rápido para poder degradar esto y convertirlo en glucosa. Pero piensen por un segundo cuando usted come una carne, por ejemplo, o usted come un carbohidrato tal vez un poco más complejo, como en el caso quizás de frijoles, o en el caso de carbohidratos un poco más fibrosos como brócoli, coliflor. ¿Qué pasa cuando usted come esto? ¿Cómo se siente el cuerpo? Se siente lleno uno. Y se siente más lleno por más tiempo. Y eso es entonces porque nuestro cuerpo se tarda más en procesar la proteína, los carbohidratos complejos o las grasas también, como por ejemplo cuando usted come. A mí, yo soy fanático del aguacate. Yo puedo comer un aguacate diario sin problema y eso es grasa. Pero hay ciertos alimentos que entonces se van a tardar mucho menos en ser procesados a glucosa, porque al final todos se van a procesar de esta manera, pero hay algunos, como el caso de la proteína, que ya vieron que no se puede procesar como glucosa, sino que se va a procesar para llevar a cabo un montón de elementos y un montón de respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo. Y por eso es que nosotros nos sentimos mucho más satisfechos cuando tenemos alimentos altos o ricos en proteínas y en grasa en lugar de glucosa. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Y ese impacto es grasa natural, ¿sí? Que conste, hay de grasa a grasa, lo que les decía. No es lo mismo la grasa de un aguacate, la grasa de unas nueces, a la grasa de unas papas fritas de McDonald's. ¿Ok? Entonces, directamente, ¿por qué les hacía estos comentarios? Porque nosotros debemos de entender que lo que nosotros comemos impacta directamente en nuestro estado de ánimo. Porque en el caso del nervio vago vamos a encontrar que hay muchísima información, muchísimas neuronas que tienen un impacto directo en, por ejemplo, en el desarrollo de distintos neurotransmisores, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que protege? Entremos un poquito en el sistema nervioso central. ¿Qué es entonces lo que protege a nuestro cuerpo? A nuestro cerebro específicamente. Y no sé si ustedes lo vieron esto en psicología general, tal vez lo vieron rápidamente, si no lo vamos a ver, lo vamos a tocar nuevamente acá.
En el caso de nuestro encéfalo, es una de las estructuras de nuestro cuerpo que está muy protegida. Obviamente ustedes ya saben por qué. Tiene una cantidad importante de componentes que nos permite entonces llevar a cabo muchas de las acciones que nosotros necesitamos para sobrevivir como seres humanos. Entonces, la primera barrera que nosotros encontramos, pues obviamente es el cuero cabelludo, que es donde se encuentra nuestro cabello, pero más que protección como tal, ¿verdad? No es que el pelo va a amortiguar un golpe, sin embargo, el cuero cabelludo sí nos permite al menos poder tener una primer barrera que puede entonces detener agentes patógenos, entre otras cosas. Pero entrando un poquito más entrando un poquito más en el tema de la protección, la primera que nosotros encontramos es el cráneo. El caso del cráneo, pues forma parte del sistema esquelético y ya saben que es entonces un hueso y es el hueso que protege entonces a nuestro cerebro. Pero también tenemos 3 meninges y estas meninges son elementos que permiten como ese espacio de protección y es como ese elemento intermedio entre el cráneo y el cerebro. Usualmente pensamos como que el cerebro va directamente y encaja con el cráneo, pero realmente nos encontramos con estas 3 estructuras previas. En el caso de la primera meninge, viéndola desde la capa externa hacia la capa interna, es la meninge dura madre, que si bien es cierto, no es igual de fuerte que el cráneo, pero de las meninges es la más fuerte. La siguiente que le sigue es la meninge aracnoidea o la meninge de aracnoides porque asimila o tiene esa forma de una tela de araña y eso entonces es una siguiente barrera. Y la última meninge, que es la meninge pía madre, que esta es la que sí está directamente adyacente al cerebro, a la corteza cerebral. Y en el caso entre este espacio de la meninge pía madre y la meninge aracnoidea, hay un espacio que es conocido como el espacio subaracnoideo, que si ustedes lo ven parece como la membrana, ¿verdad? Con esa bicapa lipídica. Y existe como esta bicapa, pero lo que se aloja ahí principalmente son venas, arterias y todo el proceso de irrigación sanguíneo a través de ese espacio subaracnoideo. ¿Está bien? Sí, le quedó bien. Ok. Ahora, les puse por acá en el caso de la presentación de los pares de nervios craneales, cuáles son cada uno de los elementos que está asociado, pero por ahí creo que ustedes ya lo vimos. Y de nuevo, como les digo, no voy a entrar tan a detalle ahorita porque lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, como el último tema que vamos a ver, que es como de regularización, vamos a hablar un poco de la barrera hematoencefálica. Han escuchado, bueno, lo escucharon de mí, pero creo que lo escucharon muy rápidamente en las sesiones anteriores. ¿Qué saben sobre la barrera hematoencefálica? ¿Qué han oído sobre la barrera hematoencefálica? Me suena, Lick, pero no la conozco. ¿Alguien más? Tampoco. Ok. Ok. Entonces empecemos. Empecemos por hablar lo que les comentaba hace poquito. El cerebro es un órgano que está en un equilibrio muy delicado, ¿sí? Este equilibrio es químico, es eléctrico, ya sabemos por el tema de las neuronas, y también está muy de la mano
con las sustancias que nosotros también ingerimos a través de la alimentación. O sea, no solamente es los componentes de neurotransmisores, no solamente son las neuronas, sino también lo que nosotros alimentamos, la suplementación que nosotros tenemos. Así que con todo esto hay muchísimas sustancias, como por ejemplo, pensemos por un segundo una infección, ¿sí? Hace poco estaba hablando con una paciente que le diagnosticaron el Helicobacter. Y yo le decía, pucha, hace no sé cuánto tiempo, le digo, yo no escuchaba el tema del Helicobacter. Y me dice, Aileen, pero es que eso está presente en todo el mundo, pero no nos damos cuenta. Y la verdad es que yo pensé que sí tenía razón. Y en muchas ocasiones hay un montón de enfermedades o un montón de bacterias que nosotros tenemos, o virus, que no nos damos cuenta que están en nuestro cuerpo. Y usualmente hay un elemento que impide que estos agentes patógenos ingresen entonces desde diferentes elementos hacia el cerebro, y esta es la barrera hematoencefálica. Como por ejemplo, si usted come un alimento que quizás es un poco tóxico, quizás unas bayas, una fruta o quizás algo en un estado de semidescomposición, entonces quizás usted su cuerpo lo siente muy fuerte, pero nunca, o quizás puede sentir algunas repercusiones a nivel cerebral, pero no es como que esto hizo que perdiera sus funciones. Entonces, esta situación hace entonces que nuestro cerebro, ¿verdad?, se vea protegido por la barrera hematoencefálica. Y esto es porque quiero que piensen por un segundo los vasos sanguíneos y cómo se nos ha vendido esa idea siempre. Y en el caso, cuando yo pienso en vasos sanguíneos, en células, usualmente yo pienso en distintos componentes que andan como flotando en el aire, ¿cierto? Ya sabemos ahora que es líquido extracelular, pero para mí siempre yo lo vi como algo que andaba flotando en el aire. Y al flotar en el aire, pues obviamente no es como que está junto. Sin embargo, en el caso de la barrera hematoencefálica, y también muy interesante, por eso les digo la importancia de estudiar más a fondo el nervio vago, porque también la única otro órgano que también comparte esto son las paredes de nuestros intestinos. Y ustedes han escuchado alguna vez sobre una enfermedad que se llama, se la escribo al chat, se llama leaky gut, que es como un intestino, ay, no me lo sé en español, como un intestino que gotea, algo así. En inglés es leaky gut. Se lo pongo acá. Y lo interesante de esta enfermedad es que, como les comentaba, que la composición tanto de la barrera hematoencefálica como de nuestro intestino es que las células están compuestas de vasos sanguíneos, pero que están muy, muy pegados, o sea, que están uno al otro. Y por eso es que se forman, como les digo yo, esas paredes de vasos sanguíneos que no permiten entonces que entren algunas moléculas. Como por ejemplo, pensemos en nuestro intestino. Una de las formas más fuertes de ingresar alimento a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, se lleva a cabo por medio de lo que nosotros comemos. Entonces, si nosotros comemos sustancias o alimentos que contienen sustancias que van a estar atentando directamente contra esto, contra las paredes intestinales de nuestro sistema digestivo, pues obviamente vamos a tener reacciones de este tipo. O por ejemplo, el que nos cause diarrea, el que cause náusea, vómito, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros entendemos que estos vasos sanguíneos están compactamente unidos, entonces va a frenar el paso de muchas moléculas, que puede ser, como les decía, puede ser algunas proteínas, pueden ser algunos alimentos, pueden ser algunos agentes patógenos.
Por ejemplo, en el caso de la glucosa, el cerebro funciona muchísimo con glucosa. Es más, hay un estudio que plantea que nuestro cerebro apenas, si hablamos de peso, apenas puede llegar a alcanzar un 2% de nuestro peso corporal total, pero puede consumir fácilmente el 20% de la energía, es decir, de las moléculas de ATP. Por eso es entonces que no se extrañe que cuando nosotros empezamos a tener dificultades para poder procesar el tema de glucosa, uno de los primeros síntomas que van apareciendo es la dificultad para pensar con claridad, la memoria, los procesos de orientación, funciones ejecutivas superiores, entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso de glucosa, que puede pasar de la barrera hematoencefálica. Otro componente importante, por ejemplo, en el caso de la alimentación, puede ser las grasas saludables omega 3, omega 6, que están asociados directamente al ser ácidos grasos, ya saben, puede llegar a formar un montón de estructuras, incluso la vaina de mielina que ustedes recuerdan cuando vieron la neurona, está formada por grasa. ¿Sabían eso? No, Lick. No, Lick. En el caso de la vaina de mielina, que es estas unidades que permiten que los impulsos eléctricos se movilicen con mucha mayor facilidad, está formada por grasa. O, por ejemplo, en el caso de los psicofármacos, como en el caso de los antidepresivos o de los ansiolíticos, porque pasan de la barrera hematoencefálica, llegan al encéfalo y permiten, por ejemplo, en el caso de, les comentaba cuando vimos esto, incluso los de psicología general, que en el caso de los antidepresivos son conocidos también como los recaptadores de serotonina, que lo que hace es que toma la serotonina, no es procesada completamente, sino que el fármaco lo que hace es que la serotonina esté circulando constantemente porque bloquea a los receptores de las células. Y esto está a cargo de los fármacos y que puede pasar la barrera hematoencefálica. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto, Lick. Perfecto. Todo bien, Lick. Súper. Y entramos al último punto, que por eso les decía antes que era algo que ustedes ya debían de manejar, y lo de la neurona todavía mucho más, ¿verdad? Porque yo creo que si hay algo que no falla en ningún profesor de psicología general es explicar los componentes de la neurona. Sin embargo, yo sí me voy a parar un segundo porque normalmente pensamos que el sistema nervioso solo tiene neuronas. Bueno, mientras tanto, les pongo por ahí el forms para que vayan llenando la lista de asistencia. Nosotros pensamos que en el caso del sistema nervioso solamente está compuesto por neuronas y resulta que no. El sistema nervioso está también formado por unos elementos. Sí. También, ¿sí? No envió el formulario. Perdón. Hasta ahorita veo. Y les puse por aquí también. Ya. Vieron los Gracias. mensajes a los que estaban en la sala de espera, pero no hay nadie en la sala de espera. Gracias. Les puse. ¿Y por qué no me dijeron nada cuando les puse la enfermedad esta de leaky gut? Yo creí que no lo había escrito. Ok. Y en el caso entonces de estas células nerviosas también, que son como las más olvidadas, digamos, del sistema, son conocidas como las células gliales o los neurogliocitos. Hay 4 en particular y resulta que cada uno de ellos tiene distintas funciones. Creo que algunos, como el caso de las células de Schwann, creo que ya las han escuchado principalmente. Son como las que llevan quizás como el lugar privilegiado. Pero
Hay 4 de ellas que son importantes y en algún momento se creyó que simplemente las células gliales eran como de relleno o como que le daban nada más soporte a las neuronas. Pero realmente vamos a ver que sin las células gliales, muchos de los procesos no podrían llevarse a cabo. Incluso se estima que en cuanto a la proporción, cada neurona, por cada neurona que hay 10 células gliales. Así que más o menos esa es una proporción. En el caso de la primera célula glial, que son los oligodendrocitos, son unas prolongaciones que se enrollan en los axones. Y estas prolongaciones permiten entonces que la información que nosotros tenemos de nuestro cuerpo y de los procesos ya saben, de la vaina de mielina, que está a cargo entonces de los axones y la información que lleva entonces entre neurona y neurona, permite entonces que los mensajes entonces se puedan movilizar con mucha mayor facilidad. Piense por un segundo una tarea que usted es una tarea rutinaria que quizás no necesita de mucho pensamiento o de mucha racionalización, como por ejemplo picar verduras, por ejemplo. ¿Les ha pasado que cuando ustedes están picando verduras, el primer tomate que hacen se tarda 1 minuto en hacerlo y al segundo se tardan 45, el tercero 30 y el último lo hacen casi de manera inconsciente? ¿Sí? O piensen en otra tarea, como por ejemplo, cuando ustedes hacen una tarea que quizás es un poco manual, como por ejemplo contar hojas, graparlas, elementos de este tipo. Entonces, esto tiene que ver con esa información que nosotros enviamos entre las neuronas y la información que recibe también nuestro encéfalo. Y esto, los oligodendrocitos, tanto como las células de Schwann, se encargan de ese proceso de mielinización y de perfeccionamiento de este tipo de tareas. En el caso del tercer tipo de célula glial son los astrocitos, que esto nos ayudan a recubrir los vasos sanguíneos que recorren el cerebro. Eso quiere decir que permiten entonces ese proceso de información y de transmitir esta información a través del cerebro. Y el último punto que vemos que son los microgliocitos que van a absorber desechos celulares. Recuerdan que en el caso de los radicales libres, que hablamos en el capítulo número 2, que son desechos de los procesos químicos que llevan a cabo las células, no es que ese desecho desaparece, sino que hay una célula especializada que va a absorber estos procesos de desecho celular y en algunos casos también puede generar algún tipo de inflamación. Recordando que la inflamación es un elemento protector cuando es una inflamación aguda, ¿verdad? Por ejemplo, piensen, usted se dobló el tobillo, qué sé yo, caminando, jugando, y al inflamarse entonces el tobillo, entonces lo que impide es que usted pueda poner el pie hasta que sane, entre comillas, de alguna manera. Pero el problema es cuando nosotros tenemos una inflamación que es constante y que sobre todo se puede llegar entonces a afectar nuestro funcionamiento como personas. Y me quiero quedar por ahí. Me voy a quedar por ahí para que nosotros entonces el día de mañana podamos continuar hablando un poco acerca de esta temática. Porque me quiero quedar por acá porque los puntos que vimos anteriormente son como elementos que nos permiten a nosotros estar en sintonía. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? ¿Claros? Todo cheque, Lick. Ok, bueno, entonces, van a tener un poquito de paciencia esta semana para poder revisar su examen. Lo voy a revisar probablemente el fin de semana. Como les dije el día domingo, yo estoy bien, gracias a Dios. Por ahí algunos me escribieron un correo electrónico deseándome que mejorara. Realmente yo no estoy enfermo.
Mi esposa la que ha estado bajo varios procesos de observación y de análisis. Y yo pues obviamente solo somos los dos. Bueno, solo somos nosotros dos y mis dos perros, pero no es como que mis perros la van a llevar a consulta. Así que por eso es que no pude el día de ayer. Incluso por ahí los que llevan teorías conmigo también se dieron cuenta que tuve que cancelar la clase por esta situación. Así que bueno. Así que pórtense bien y nos vemos el día de mañana, misma hora. Y recuerden de utilizar este nuevo enlace. Por ahí si alguien en el grupo les dijo, Lick nunca abrió la sala, es porque literalmente nunca la abrí, porque esta es la nueva sala del nuevo enlace. Gracias, feliz día. Adiós. Gracias, licenciado. Un placer. Ok, si quiere se queda Nimai ahorita. Lick, Sí, tengo dígame. una consulta respecto de teorías de la personalidad.